Bienvenidos a las actividades importantes, artísticas, por supuesto de arte y de la academia, dentro de la 23ª edición del Festival del Centro Histórico. Qué importante es vivir con ustedes, conocer también diferentes lugares de este centro histórico icónico que nos roba el corazón. ¿Qué le parece si ahora nos trasladamos hasta Café León? Porque allí tenemos un conversatorio. Por supuesto, un café con el cronista. Tenemos la participación del licenciado Miguel Álvarez Arévalo, cronista de la ciudad, y también José Miguel del Cid, bajo la dirección del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala. Conozcamos más sobre esos autores que han plasmado la historia para realmente después ilustrarnos cómo ha sido de verdad los años desde hace muchísimo en este Centro Histórico de nuestra bella Guatemala. Disfrútenlo. Pues un gusto y de verdad que vamos a un lugar muy tradicional aquí en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, donde vamos a degustar las delicias del mejor café del mundo, que es el café de Guatemala. Por supuesto, y preparado en una olla de barro. ¿Qué tal, Olguita? ¿Cómo Olga, estás? buen día. Nos gusta atenderlo. Hoy tenemos la especialidad de pases y el café de olla que te gusta como siempre. Gracias. Pasen adelante. Pero ustedes saben que es lo que a mí me gusta. Recién español. Así es. Por Pasen supuesto. adelante. Por favor, licenciado. Licenciado, agradezco la gentileza que tuvo al hacer un espacio en la agenda. Es usted muy amable. Gracias. Muchas gracias a usted por la invitación, porque de verdad que a mí me encanta este lugar. Se nota. Y ha Es de que hay ser mucho. toda la atmósfera, ¿no? Adelante. Bueno, pues ya vino Café Olga. de olla, Fantástico. el que tanto les gusta. Espero que lo disfruten. Y estamos a la orden. Muchas gracias, Olga. Usted siempre muy gentil. Gracias. Muy amable, Provecho, Olguita. buen día. Bueno, ¿Un por el café de gusto. olla? Un café de olla. Por el gusto de conversar con usted y aprender cada vez más, licenciado. Con batidores de barro de Totonicapán, donde hay una alfarería muy rica aquí en la República. Lo cual es propio de cada región del país. Se especializa en algo. En nuestro país es interesantísimo. Sí. Y poder tener en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala un lugar como este que crea una atmósfera muy propia y tener también la presencia de cada uno de estos elementos que son propios a nivel nacional es fantástico. Por eso me gusta venir acá. Por eso me gusta estar con usted. Gracias. No, de verdad, a mí me gusta un lugar que reúna la nostalgia, el confort, que sienta uno una atmósfera novoguatemalense. Que estamos en el centro histórico de la capital degustando café. El café es un orgullo guatemalteco. Es parte de nosotros. Sí. Y la ventaja que tiene este centro histórico, aparte de ser compacto, es que nos ofrece, licenciado, una diversidad de sitios en donde podemos degustar bien la gastronomía propiamente dicha, bien una bebida como tal, como esta maravillosa, y reunirnos. El centro histórico tiene esa característica de ser el sitio de encuentro ciudadano por excelencia. Y hoy, mis estimados vecinos de la ciudad de Guatemala, tenemos el gusto de contar con nosotros con el licenciado Miguel Álvarez. El licenciado Miguel Álvarez es el cronista de la ciudad de Guatemala y hoy abordaremos un tema por demás importante. Hablaremos de lo que sucedió antes de ese acto trascendental que es la firma del Acta de Independencia, lo que sucedió el día de, durante la firma, y después trataremos de realizar un hilo conductor de lo que ha sucedido después de esa emancipación política que tuvimos hace casi 200 años. Ya estamos en la recta a los 200 años. Ya se están descontando los días. Sí, ahorita es una cuenta regresiva y conmemoraremos esa fecha con todo el ahínco, con todo el orgullo patrio, con todo el civismo que nos caracteriza. Porque para mí ese es el día que los guatemaltecos nos responsabilizamos del país. A partir de entonces queda en manos centroamericanas, en manos guatemaltecas, el poder decidir el bien o el mal, pero pensemos en el bien de nuestra nación. Licenciado,
La firma del Acta de Independencia es un hecho trascendental. Sin embargo, para comprender el valor y la complejidad de ese acto en su momento, valdría la pena tratar de indagar sobre lo que sucedía tanto a nivel externo, cuáles eran las ideas, cuáles eran los movimientos que se estaban dando, tanto en Europa como en el Nuevo Mundo, por una parte, y por otra, tratar de entender cuál era la forma en la que pensaba la sociedad guatemalteca, cómo estaba compuesta y qué era lo que estaba sucediendo previo a signar el acta. José Miguel, hay algo importante. Para poder analizar un hecho histórico, tenemos que hacerlo en contexto donde los factores externos e internos lo provocan. En este caso, no podemos entender el proceso de independencia en el caso de Guatemala si no conocemos los factores externos. En este caso tendríamos que ir a Europa y allí vamos a ver cómo a finales del siglo XVIII surgen dos corrientes ideológicas. Una es el enciclopedismo, como parte de la Revolución Francesa, y sus pensadores que nos van a dar tres postulados: la libertad, la igualdad, la fraternidad, y nos van a presentar una lucha contra el antiguo régimen. Eso es el enciclopedismo. Y por el otro lado, un movimiento intelectual que afectó todos los órdenes de la vida, la Ilustración. Entonces, estas ideas salieron de Europa, llegaron a América, y en Guatemala en un principio van a encontrar eco en la Real y Pontificia Universidad de San Carlos, la universidad para todos los estudiantes del Reino de Guatemala que querían carreras profesionales. Y aquí se da un hecho importante: la universidad, que había sido fundada en 1676, modifica sus estatutos a la luz precisamente de la Ilustración, y es aquí donde se abre ya una brecha a las nuevas ideas. Pero también tenemos que ver siempre en Europa, y especialmente en la península ibérica, la invasión de Napoleón a España. Eso es 1808. Esto provoca que el pueblo español se levante. Napoleón oprime al pueblo, hace abdicar al rey. Exacto. Y deja en su lugar a su hermano, José Bonaparte. Esto no fue bien visto en América, ni en Guatemala. Aquí se le tenía mucho miedo a lo francés y se trataba lo hispano, aunque luego pues ya vendrá una reacción. Pero hay que ver que como parte de este momento, la Junta Central en España convoca a Cortes en Cádiz, invitando a diputados de la península y de América. Es así como el ayuntamiento de la ciudad de Guatemala nombra al canónigo Antonio Larrazábal. Dicho sea de paso, mi estimado licenciado, su antigua vivienda queda en la misma cuadra donde hoy nos encontramos. Muy cerca, precisamente. Larrazábal fue instruido por José María Peinado a través de las llamadas instrucciones. Bueno, estas instrucciones llevan como un fondo una constitución. Asimismo, en esa constitución hay libertad, hay igualdad, libertad de comercio, hay expresión de pensamiento. Fue muy importante ese pensamiento, ese aporte de nuestro ayuntamiento a través del ilustre Larrazábal. Que dicho sea de paso, hace un papel brillante representándonos en las Cortes, muy reconocido a nivel internacional para entonces. Y digo a nivel internacional porque, toda la que era la América, es citada a las Cortes, va y destaca a nuestro representante. Licenciado, podríamos decir entonces que lo que se discute en las Cortes de Cádiz y lo que da fruto a las Cortes de Cádiz, que es la Constitución española, podría constituir a su vez la primera acotación al poder de la monarquía, es decir, tal vez el primer candado o la primera limitación, y eso al final viene a repercutir después en lo que ya sabemos que sucede. Exacto. El contexto es España e Hispanoamérica es una unidad, es el reino. Y aquí es importante porque nunca se había tomado en cuenta a América, menos en un congreso. Y hay algo más, Larrazábal lo presidió. Entonces es un orgullo para Guatemala. Bueno,
el 19 de marzo de 1812 se proclamó con todo júbilo. En Guatemala se proclama en octubre con júbilo. Pero en 1814 Fernando VII es coronado rey de España, y cuando él ya se ve con la corona y con el cetro, lo primero que hace fue mandar a quemar la Constitución, porque limitaba los poderes del rey. Quiere decir que volvimos al absolutismo, volvió la desigualdad, volvió el control, volvió la opresión. Y Guatemala, se volvieron a aplicar toda una serie de impuestos que habían sido suprimidos a través de la Constitución. O sea, hubo un regreso. Esto también tenemos que ver que durante su aplicación, ya en Guatemala a partir de 1812, no podemos olvidar que en 1813 un grupo de militares, clérigos, intelectuales, se reunieron en el convento de Belén, invitados por las propias autoridades, donde proponían una nueva forma de gobierno. Ellos juraron en conjunto, conjuraron. Esto quiere decir de que lo que ellos estaban haciendo quedaría en las cuatro paredes. Sin embargo, inmediatamente hubo uno de los que había conjurado, salió hacia el Real Palacio, se entrevistó con José de Bustamante y Guerra y le dijo: el 24 de diciembre en la noche, que es Nochebuena, le van a dar un golpe de Estado. Van a liberar a los presos del levantamiento de Granada de 1811. Entonces, Bustamante y Guerra reprimió este movimiento, encarcelando a todos los que habían participado. Entonces, ¿pero qué pasa? Como es un momento de conjurados, no se puede decir extrapolar, trasladar lo que sucedió en ese momento. El juicio duró cerca de 6 años. Es muy poca la información que obtenemos. Lo único es de que era en base a los escritos del padre Miguel Hidalgo y Costilla y de José María Morelos, que habían iniciado el proceso revolucionario en Nueva España, que en Guatemala trataban de aplicar esas ideas. Bueno, el movimiento fue sofocado, pero fue un intento. Licenciado, eso es lo que conocemos actualmente como la Conjura de Belén. Exactamente. Y de don José de Bustamante y Guerra se sabe que era un acérrimo enemigo de aquellas ideas independentistas. Era tal cual alguien que velaba por los intereses de la corona, por quien había sido puesto el presidente de la Real Audiencia y capitán general de Guatemala. Así es. Entonces él se opone contra esa conjuración. Incluso cuando el rey Fernando VII dio indulto para todos los sublevados en América derivado de sus bodas, como un regalo, Bustamante y Guerra no quería liberar a los conjuradores de Belén. Sin embargo, tuvo que hacerlo. Él decía que era contra él, no contra el rey, pero tuvo que hacerlo. Bueno, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, hay registros, licenciado, de 26 levantamientos en contra de España, podríamos decir, unos más impactantes que otros, unos con mayores repercusiones de otros. Sin embargo, a nivel guatemalteco, o sea, a nivel nacional, lo que hoy es el territorio, destaca la Conjura de Belén, y esto nos va a llevar a otro también impactante que se da en 1820, ya cuando se ha puesto de nuevo en práctica la Constitución. Sí, entonces a esto iba, pero quiero recordar que en el barrio de San Sebastián, en 1808, hubo una sublevación contra las autoridades. Estos fueron los artesanos de aquel barrio, y su líder era Simón Bergaño y Villegas, un hombre nacido en Escuintla con ideas brillantes, pero ese movimiento fue sofocado. Pero tenemos que considerarlo porque ellos también tenían una propuesta muy importante, la que hemos hablado, la conjuración de Belén. Pero 1814, el rey Fernando VII había, como lo dije, suprimido la Constitución. En Guatemala, muy feliz, don José de Bustamante y Guerra reunió a todos los que habían participado en
proclamación en la Plaza Mayor de la ciudad de Guatemala que tomó el nombre de la Constitución en 1812 y pidió que devolvieran todas las constituciones y se inicia nuevamente la aplicación del absolutismo. ¿Hay un intento de quemarlos en la plaza? ¿Se queman esa vez? Se quemaron todas las constituciones. Bueno, alguien la haber guardado las suyas. Sin duda. Bueno, llegamos a 1820, 1 de enero. Es la cabeza de San Juan. Es un movimiento en Madrid. Es el levantamiento del mariscal del Riego contra Fernando VII. El mariscal del Riego había sido nombrado para venir a México a combatir a los insurgentes. Pero, sin embargo, cuando él ya se vio armado, tomó el palacio e hizo que Fernando VII jurara la Constitución, lo cual lo hizo. Juró la Constitución. En Guatemala había un grupo interesado en que esa Constitución entrara entonces en vigor. Y el presidente de la Real Audiencia, el último capitán general nombrado por España en Guatemala, que era don Carlos de Urrutia y Montoya, se oponía. Pero finalmente le dijeron, ya está en vigor en Nueva España, en Cuba. Entonces entró en vigor. Y quiero mencionar que el día 18 de agosto de 1820 llegó a Guatemala, o mejor dicho, ya estaba en Guatemala Gabino Gainza, un militar que había fracasado en América del Sur. Pero don Carlos de Urrutia y Montoya se siente enfermo y le entrega el cargo. Él era el superintendente de las milicias españolas en Guatemala. Gabino Gainza será entonces otro momento en nuestra historia. Fantástico. De esta manera podríamos decir entonces, licenciado, que nuestra independencia es el resultado de todos estos sucesos que ahora mencionamos, más otros que se suman. Y de eso, mis estimados vecinos, vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos a hablar qué sucedió el día de ese día en el cual Armados de Valor deciden, basados en una serie de documentos, de noticias y demás información que se tenía, tomar la decisión de signar el acta de independencia, hecho trascendental que ahora estamos próximos a conmemorar 200 años de aquel acontecimiento. Muy bien, licenciado. Recién hablamos de sus antecedentes inmediatos a la firma del Acta de Independencia y hoy abordaremos esa parte que comienza tal vez con el fin del movimiento independentista mexicano, con el Plan de Iguala, con el Plan Pacífico de Independencia, la firma del acta como tal y qué sucedió después. Porque, aunque nos aventuramos a emanciparnos, habría que tomar en cuenta cómo estaban nuestras arcas. Por ejemplo, si teníamos o no recursos para autodirigirnos, o si teníamos o no el conocimiento y la madurez política que se necesita, en este caso, para orientar el rumbo de toda una nación o de todo un grupo de personas que giran alrededor de una dinámica propia de un territorio. Muchas personas piensan que el bicentenario de la independencia de México ya se celebró en 1810. Bueno, lo que se celebró fue el inicio de un proceso, lo que se llama Grito de Dolores. Realmente la independencia del virreinato de la Nueva España termina el 24 de febrero de 1821 con el pacto entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, representante de los insurgentes. Este fin de la guerra se llama Plan de las Tres Garantías o Plan de Iguala, por medio del cual se reconoce la independencia ya de México. Pero este proyecto de Iturbide va de la mano de una nueva nación unida, una expansión, y se va ratificando en todo lo que había sido el virreinato. Pero el Plan de Iguala o de las Tres Garantías llegó a Guatemala. Y en Guatemala se empezó a analizar cuáles eran las propuestas. Sin embargo, este Plan de Iguala llegó a Chiapas. Y precisamente el día 14 de septiembre de 1821 es muy importante porque
llegó a Guatemala el correo de la Intendencia de Chiapas, en el que se manifiesta que los ayuntamientos de Ciudad Real, que era la capital, hoy es ¿San Cristóbal? San Cristóbal Las Casas, y la capital es Tuxtla Gutiérrez. Viene el informe de Tuxtla y de Comitán, indicando que se habían adherido al plan de Iguala e instan a que Guatemala haga lo mismo. Pero aquí hubo una desobediencia porque Chiapas era administrada por el gobierno con sede en la ciudad de Guatemala. Antes de haber tomado esa decisión, tenía que consultarlo a Guatemala. No lo hizo. Entonces, provoca un momento muy difícil entre las autoridades de Guatemala. Gabino Gaínza recibe la comunicación, se comunica con el ayuntamiento, quien le indica que también han sido informados de lo mismo, y es allí donde Gaínza hizo algo que nunca se había hecho: hacer una reunión juntando a los españolistas y a los civiles, a los que tenían ideas independentistas. Nunca se había hecho. Se fijó el sábado 15 de septiembre a las 8 de la mañana en el Real Palacio. Bueno, pero previamente, ¿qué había pasado con el plan de Iguala? Te contaba que en Guatemala oficialmente se informa lo de Chiapas el 14 de septiembre, pero en Guatemala ya se conocía y se había seguido el proceso de la independencia tanto en el norte como en el sur, y fue así como los dos grupos interesados en la independencia en Guatemala, que eran la élite criolla capitalina y la clase media ilustrada, que tenía entonces las ideas liberales, pero ambos pactaron a instancias de la familia Aycinena, quien ofreció su casa a partir del 16 de agosto de 1821 para que, a la manera de tertulia, que era la forma con que antes se reunía, y preparar un plan pacífico de independencia. Tuvieron como base el plan de Iguala. Empezaron a trabajarlo. Nunca se imaginaron los sucesos del 14 de septiembre, porque no estaba planificada la independencia para... Hay una carta ahí, licenciado, en este contexto que usted narra, que nos envía Agustín de Iturbide. Es una invitación a anexarnos, a sumarnos a su imperio, pero lleva también implícita una coacción, porque nos dice, ok, los invitamos a que se sumen, ¿sí? Pero por si acaso no, les mando también mis tropas. Bueno, en este caso tenemos que ver, el plan pacífico de independencia dice: no queremos que corra la sangre como corrió en la Nueva España o en América del Sur. Entonces aquí no quieren enfrentamientos. Entonces aquí se va a hacer a través de diálogos. Bueno, se llega al 15 de septiembre, vamos a encontrar tres posturas. La de la élite criolla, que es una separación, pero manteniendo las mismas estructuras, mientras que la clase media ilustrada es una propuesta radical, y la alta autoridad de la iglesia, que es el arzobispo don Ramón Casauzi Torres, se opone total y radicalmente a la independencia. Hay tres posturas. Sin embargo, la reunión sabemos que empezó con la lectura de las comunicaciones que habían venido de Chiapas. Entonces hay un momento que Gabino Gaínza dice a los concurrentes: aceptemos el plan de Iguala, para el cual ya los había invitado a Agustín de Iturbide. Entonces la clase media, representada por Pedro Molina, se oponen. Dicen que no, que hay que hacer un proceso de independencia distinto. Gaínza dice: escuchemos y votemos. Ante esta postura de Gaínza, el arzobispo se retiró. Sí, se retira a media reunión, y después de lo derivado de los hechos recapitula y termina asignando el acta, según me contaba. Así es, pero el acta es condicionante. Debe de haber una consulta. Por el momento queda
una junta provisional de gobierno encabezada por Gainza. Debe de haber un congreso el 1 de marzo, Licenciado, donde deba de tomarse realmente la forma de gobierno. Pero si es una especie de consulta que después se va a hacer a la nación. Exacto. Pero hablamos de Iturbide. Exacto. Y luego que se declara ya la independencia, entonces es precisamente cuando Iturbide dice: si ustedes no están preparados para gobernarse, y como vio que había problemas en Guatemala, lo que hizo fue decir: les voy a mandar al ejército protector que estaba en Chiapas. A Guatemala vino Oñate, el general José Oñate. ¿Antes de Filísola? Sí, no, es que él venía ya con instrucciones para el diálogo. Entonces ya con la presencia de Oñate, el temor que se hace sentir, se dividen los grupos. A eso quiero decir que incluso a don Mariano Bedoya, hermano de Doña Dolores, sí, lo mataron allá por la iglesia de San José, precisamente por tener ideas contra la anexión. También se declaró en rebeldía al doctor Pedro Molina. Entonces ya hubo en Guatemala un enfrentamiento de ideas, hasta que finalmente, después de que se hizo consulta, que no todos los ayuntamientos contestaron, la mayor parte sí. Costa Rica y Nicaragua desde un principio eran favorables a la anexión. Comayagua también, mientras que El Salvador era firme a mantener el acta del 15 de septiembre, pero a pesar de todo esto, 5 de enero de 1822, el antiguo reino de Guatemala se anexó a México, ante la regencia de Agustín de Iturbide, que fue en mayo de 1822, que en una ceremonia en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se corona emperador de México. Y en Guatemala, en diciembre, se hizo la proclama solemne en la Plaza Mayor, con campanas, con cañones y con ceremonias, y se pasó el pendón del Imperio Mexicano en la plaza. Prácticamente estábamos anexados para entonces. Sí. Licenciado, yo quisiera aprovechar para invitar a nuestros vecinos a visitar una sala que trata específicamente este tema y que se encuentra en el museo que usted dirige, en el Museo Nacional de Historia. Allí van a poder ver una recreación de lo que hoy estamos hablando, quiénes se reunieron, cómo firmaron el acta como tal. De hecho, está un vestido de doña Dolores Bedoya, quien tuvo una participación activa durante todo esto que hemos comentado. En el siguiente segmento vamos a hablar de qué sucedió después de que firmáramos el acta, después de que nos aventuráramos a emanciparnos de España y orientar el rumbo de la población según lo que era conveniente para el país. ¿Qué nos sucedió después con la inmadurez que teníamos para gobernar? ¿Cuál fue la reacción a nivel del bloque centroamericano? ¿Y cómo llegamos hasta fundar la República de Guatemala? Licenciado, ¿cómo va el café? Ya casi me lo voy a terminar y luego yo voy a pedir otro porque me encanta ir a Café León. Solo que el otro debe estar acompañado con esos churros que a usted le gustan. Los churritos. Sí, fantástico. Es parte también de nuestras golosinas en el centro histórico. Esas chucherías que hay en el centro histórico que también tienen orígenes muy antiguos. Precisamente el término que usted utilizó es propio de nosotros, los guatemaltecos, aún con todo lo que tenemos que responsabilizarnos al día, sabemos encontrarle al momento, ese momento de gracia, esa parte, digamos, vivencial que nos alienta a seguir cada día. Los guatemaltecos somos personas esforzadas y todo este esfuerzo que se nota a lo largo de toda esta historia que hoy contamos, precisamente nos da la esperanza de pensar que vamos a tener un país como queremos después. Licenciado, ¿nos independizamos? Sí. ¿Nos anexamos? También, por las circunstancias que usted decía. Pero ¿qué pasa? Ya notamos que allá, en lo que hoy es Centroamérica, que de hecho fueron en su momento las intendencias, hay diferentes reacciones. Unos dicen sí, otros dicen no. Los salvadoreños tienen un criterio bastante atinado porque lo que están diciendo es: a ver, señores, firmamos un acta y en el acta se establece que le vamos a consultar a la población qué hacer, no que vamos a decidir anexarnos o no. Entonces, digamos, bien fundamentados en eso, se rebelan.
Aquí, por supuesto, se termina de acuerpar el ejército que ya estaba, de los mexicanos, y se envían tropas a El Salvador. Eso repercute en un encuentro muy sangriento, nos deja aún más divididos, ya teníamos divisiones por el Añil y demás, y entonces se nos muestra un panorama bastante complejo, que al final nos va a llevar a fundar la República y, por supuesto, antes de eso, a separarnos totalmente. Pero, ¿cómo sucedió esto, licenciado? Bueno, media vez firmamos ya el acta de anexión el 5 de enero de 1822. Hay que tomar en cuenta que en Chiapas se encontraba Vicente Filísola, precisamente afinando cómo anexar oficialmente ya Chiapas a la regencia, que luego será el imperio. Y finalmente es hasta en 1824 cuando Chiapas se federa a los Estados Unidos mexicanos. Mientras tanto, Filísola es movido a Guatemala con el ejército protector y toma entonces el gobierno de Guatemala. Trae su gente, trae soldados y le toca a las arcas del pobre Estado de Guatemala, por así decirlo. Que estaba en deuda, dicho sea de paso. Endeudado, pero tenía que asumir uniformes, salarios de soldados, alimentación. Esto es una realidad. Bueno, como lo has dicho, El Salvador fue muy atinado para aceptar el acta del 15 de septiembre con ese famoso congreso que tenía que ser en la ciudad de Guatemala, donde todos los que habíamos sido parte del reino tendrían que estar representados y dar su opinión a la forma de gobierno. Pero como El Salvador estaba sublevado, entonces Filísola se traslada a El Salvador con soldados mexicanos y soldados de Guatemala, luciendo uniformes de México. Esto que no generó cierto dolor entre los salvadoreños. Estando en El Salvador, marzo de 1823, el imperio mexicano se derrumbó. Agustín de Iturbide fue derrocado y salió de México a Europa. Al año siguiente regresó y fue fusilado en México. Pero mientras tanto, Filísola, luego de haber vencido a los salvadoreños, entra a la ciudad de Guatemala, donde están muy caldeados los ánimos. Y el grupo de la clase media ilustrada, que luego serán ya los liberales, proponen que en base al acta del 15 de septiembre hay que convocar a un congreso. Entonces se hace una convocatoria para que en el mes de junio se instale una asamblea constituyente en la ciudad de Guatemala. Y esta, el día 24 de junio de 1823, se reunió en el salón de actos, o sea, aula magna y capilla de la Universidad de San Carlos, y su primer edicto fue el 1 de julio de 1823, donde aparece en primer lugar el término geopolítico Centroamérica, haciendo la aclaración que era el antiguo reino de Guatemala. Licenciado, ahí hay unas cuestiones que son curiosas. Por ejemplo, ahora, estimados vecinos, creo que por ahí ya tenemos el elemento que hacía falta para comprender por qué hay una colonia en la zona muy cercana a la zona 19, en lo que ahora es Misco, que se denomina 1 de julio, en relación con la firma de ese acta de 1823, que al final constituye la verdadera separación ya fuera del nexo y, digamos, el primer paso para aventurarnos a la Federación Centroamericana. Nace el término centroamericano con el establecimiento con modelo federativo de las Provincias Unidas de Centroamérica. Y antes, licenciado, no quería dejar pasar la oportunidad porque llaman a votaciones, ¿sí? ¿Y dónde se vota? Porque no teníamos un Tribunal Supremo Electoral. Entonces tengo entendido que son las parroquias. Exactamente. Las que se convierten en centros de votación, y así comenzamos este primer ejercicio de ir y decidir a través de un sufragio. Los orígenes de los registros civiles en Guatemala es la iglesia, a través de las parroquias. Entonces, precisamente para las elecciones se dice que debe seguirse los patrones parroquiales. Sí, precisamente fue en las parroquias. Pero fíjate que hay algo. Cuénteme, por favor. Filísola pensó
que él iba a controlar la situación. Y él pensó que a través de esta asamblea se iba a ratificar la permanencia con México. Con el vecino. Sin embargo, ese famoso 1 de julio dice: Centroamérica es libre, soberana e independiente de la vieja España, de México y de cualquier otra potencia del antiguo o del nuevo mundo. Bueno, entonces ya queda ratificada la independencia anexión como tal y una Centroamérica independiente. Entonces Phil Isola en su momento pone su ejército en la Plaza Vieja, hoy en el Parque Colón, donde precisamente apunta en todo lo que es calle de Mercaderes hacia el palacio, donde están los poderes, para tomar a la fuerza entonces el palacio. Sin embargo, fue persuadido y sale de Guatemala. Hay que tomar en cuenta que no era conveniente, ya había caído el imperio de Iturbide o estaba por hacerlo. Hay una cosa importante en este sitio, ya que estamos acá, licenciado. Aparte de tomar café, el alcance que tiene con esos lugares que hoy hemos mencionado. Justo atrás, en la manzana de atrás, se encuentra la sede del MUSAC, que fue precisamente donde se signó el acta de 1823. Así es. Y la Plaza Vieja o el Parque Infantil Cristóbal Colón, pues se encuentra muy cerca de acá. Una vez, digamos, acatado lo que había establecido la población a través del voto y fundada la Federación Centroamericana, vamos a tener toda una serie de contraveniencias. Prácticamente son entre 14 y 15 años de disputa ideológica, de disputa política, de dos formas de pensar que para nada tratan de conciliarse. Aunque tienen algunos puntos en común, ha de ser la pasión, aquella energía joven de querer orientar el país según una manera propia de pensar, la que nos genera un conflicto que al final, por decirlo así, nos obliga a abandonar el sueño de lo que pudimos haber sido, un bloque centroamericano unido, y nos obliga a fundar la República. Dos formas de pensar que habían pactado, se llega a la independencia y nuevamente entran en pugna. En ambos hay intereses muy comunes, muy marcados. No hay una participación popular. Van a ser estas élites dominantes de la ciudad de Guatemala las que determinan todos estos hechos. Finalmente, esta asamblea que se instituyó el 24 de junio de 1823, que nos da el acta del 1 de julio, 17 meses después, el 22 de noviembre de 1824, genera la Constitución Federal de Centroamérica, donde van a ver algunos datos. Por ejemplo, influye mucho la Constitución de Estados Unidos y las ideas de Francia, no aplicables a una realidad centroamericana. Hay un gran error, no hay un distrito federal. Hay una capital, que es la ciudad de Guatemala, donde se enfrentan los poderes y los partidos. Se pone como idioma oficial el español, que es la lengua común, y como religión oficial, la católica. Esto provocó algunos problemas con los liberales enciclopedistas, que no están de acuerdo con la Iglesia. Entonces, ¿veían conveniente la existencia de un Estado laico? Exactamente, pero la Constitución se dice oficial Iglesia Católica. Entonces hay un grupo que propone el Estado laico y empieza a perseguir la Iglesia a tal grado de que el arzobispo fue expulsado de Guatemala en 1829, se expropiaron bienes de la Iglesia, se expulsaron órdenes religiosas. Los dos partidos entraron en pugna. El presidente de la federación era el salvadoreño Manuel José Arce, quien había tenido un papel muy importante en los levantamientos de San Salvador en 1811. Él era del Partido Liberal, pero empezó a tener trato con los conservadores, con Beltranena, con Aycinena, y se compartió el gobierno. Esto no le gustó a la élite liberal, entonces se desconoce el gobierno. ¿Es ahí donde entra en escena Francisco Morazán? Donde se desconoce a Arce, que es encarcelado. Los Aycinena y funcionarios de Guatemala fueron encarcelados, porque hay algo que sí tenemos que tener claro.
el ejército de Guatemala se rindió ante la presencia del ejército salvadoreño. ¿Capituló para entonces? Capituló, esto fue en las Charcas. Y Guatemala firma la capitulación y dice que va a entregar las armas. Se fijó la entrega de las armas en la Plaza San Francisco, hoy en Gómez Carrillo. Pero Morazán dijo que no le habían entregado las armas en su totalidad, pese a que se indicaba dónde estaban las 3 que faltaban. ¿Eso fue una excusa para atacar? Sí, entonces desconoció la capitulación y atacó Guatemala. Entonces, eso fue en 1829. Al año siguiente, Morazán es presidente de la República Federal, él era hondureño. Retiró la capital de Guatemala, la capital federal, y la traslada a El Salvador. Y ahí se van a dar una serie de incidentes. Por ¿Puso ejemplo, en venta el Real Palacio? Él vendió el Real Palacio a unos franceses, se llevó el reloj más antiguo de Guatemala, lo llevó a El Salvador, pero solo llevó la chatarra. Bueno, lo cierto del caso es de que tenemos que ver qué va sucediendo entonces con los problemas liberales y conservadores. Hay una élite criolla en Los Altos, que hoy serían 8 departamentos, incluyendo Soconusco, que apoyados por los liberales y por el Congreso Federal en San Salvador, decretan la existencia del Estado de Los Altos. ¿El sexto estado? Sexto estado, dividiendo Guatemala, porque ya Los Altos ya es un estado distinto a Guatemala, y esto tiene un interés político. ¿Es una estrategia? O sea, la asamblea, los diputados son nombrados por número de habitantes. El estado más poblado era Guatemala, por lo tanto el que más diputados tenía, pero la mayoría eran conservadores. Entonces, al dividir y al colocar al Estado de Los Altos, son liberales. Entonces, y ahí es una pugna que se va a dar. Y es prácticamente la tónica de todo el tiempo en el que somos federación, lamentablemente. A eso me refería cuando decía que precisamente esas diferencias ideológicas nos habían hecho abandonar ese sueño de un bloque centroamericano unido. Licenciado, ya para terminar, de verdad, un verdadero placer, sobre todo acompañados de este café de Goya. Nos emancipamos, nos anexamos. ¿Dónde nos anexamos? Fundamos la federación, la federación prácticamente se disuelve, vamos a fundar la república después, Rafael Carrera es quien lo hace, y a partir de ahí han transcurrido 173 años en los cuales hemos tratado, desde nuestras posibilidades, desde nuestro conocimiento, desde lo que nos ha permitido el AINCO, hemos tratado de erigir un país, de orientar hacia donde mejor podemos el rumbo de esta nación. Usted, como hombre de letras, que conoce todos estos procesos a detalle, ¿qué nos podría decir respecto a esto? ¿Hacia dónde le apuntamos ahora como país, como república? Fíjate que yo quisiera volver a hace 199 años. Yo tomaría el Manifiesto de Independencia del 15 de septiembre de 1821, no es el acta. El manifiesto sale del acta y dice: Centroamérica es un todo, compuesto por Cartago, por Totonicapán, por Soconusco, por San Salvador, por Chiquimula. Nos habla de la unidad. Luego nos dice, la posición geográfica en que estamos nos llama a la felicidad. Estamos en el centro. Los mares, las grandes porciones continentales, los climas. Luego nos habla algo. Hay que saber elegir. Hay que escoger entre el talento, el heroísmo y la capacidad. En base a lo que elijamos será la desdicha o la felicidad. Yo quiero, 199 años después, elegir la felicidad, tomando en cuenta nuestra geografía, nuestra historia, nuestra riqueza, saber hacia dónde vamos. 200 años que nuestras manos guatemaltecas son las obligadas a buscar esa felicidad. Yo quiero una Guatemala feliz, una Guatemala que se eleve hacia el cielo, una Guatemala que su nombre sea inmortal. ¿Y ustedes qué quieren? Yo brindo por eso.
y por el placer de conversar y aprenderle de primera mano. Estimados vecinos, gracias. Gracias por estar con nosotros y por seguir esta crónica prácticamente que hemos tenido sobre esta mesa. Será hasta una próxima ocasión. Espero que lo hayan disfrutado al máximo. Qué mejor que tener de las manos de los artistas, de los maestros verdaderamente, cada una de estas actividades que fue pues planeada especialmente para ustedes. Y para que tengan más todavía sobre las próximas actividades y no se pierda ni una sola, lo que tienen que hacer es visitar el www.festivaldelcentrohistórico.com y allí usted encontrará más actividades de muchos más maestros y por supuesto de cada una de las categorías que engloba el arte y la cultura. Muchísimas gracias por haber disfrutado y habernos acompañado. No se pierda todo lo que continúa en el marco del 23º aniversario del Festival del Centro Histórico.